Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar el curso de histología en línea, en lo que se resuelve la situación de la pandemia y podamos ya, si Dios quiere, volver a nuestras vidas normales y podamos tener clases de manera presencial, que definitivamente pues no es lo mismo estarlos viendo, conocerlos, platicar con ustedes y viceversa, a tener este tipo de reuniones virtuales en donde pues es un monólogo el que tengo yo aquí, pero espero que este monólogo sirva de alguna forma para transmitirles lo que intento hacer llegar a ustedes. La materia de histología, pues la histología no es una rama de la medicina, es una parte del saber científico y que, como su nombre lo dice, pues histos significa tejido, logos significa estudio, el estudio de los tejidos. Sin embargo, veremos que vamos a tomar esto desde antes de empezar a hablar de tejidos, porque hablaremos mucho sobre biología celular, hablaremos mucho sobre estructuras y funciones celulares, y el día de hoy vamos a dedicarlo a hablar específicamente de la historia de la histología. Vamos a comenzar por conceptualizar lo que es la histología. Y como nos dice la lámina, es una rama del saber científico que se ocupa del estudio de los rasgos morfológicos de los tejidos por medio de instrumentos amplificantes, como son los microscopios. La investigación histológica, aunque orientada a los aspectos morfológicos, tiende igualmente a averiguar la correlación entre la forma y la función dentro del nivel tisular. Como veremos, conforme la citología y la histología fueron naciendo, inicialmente se tomaban a las células como estructuras morfológicas, como estructuras anatómicas pequeñas, pero no se sabía que tenían una función. Hasta tiempo después se fue viendo cómo las células no nada más formaban el sostén, formaban el tejido en sí, o conformaban el tejido en sí de las estructuras vivientes, sino que además tenían actividades fisiológicas que cumplir dentro de estas actividades. Desde luego que para que se pudiese utilizar o se pudiese echar mano de la histología o conocer las células y los tejidos, se requirió la invención de instrumentos, de equipos que magnificaran, que hicieran más grandes las imágenes para poder apreciarlas. Todas aquellas imágenes que no son o que no están al alcance de la vista, pues tendrían que magnificarse y además de magnificarse, tener una buena resolución, es decir, apreciarse nítida y claramente para conocer su morfología. Fue así como nace la microscopía. Sí, los primeros microscopios desde luego eran muy rústicos, muy rudimentarios, vamos a hablar de ellos a continuación, y pues nos mostraban principalmente las características morfológicas, anatómicas, microscópicas de las células, pero conforme ha pasado el tiempo, conforme han pasado los años y la tecnología ha avanzado, nos ha permitido ver que no nada más cuál es el fondo de la estructura de las células, no nada más el diseño fino de las células, sino sus funciones y lo indispensable que son estas funciones celulares en la vida de todo organismo. Así pues, entraremos al mundo de la histología, iniciando con una breve historia de esta, la cual inicia con la invención del primer microscopio. El primer microscopio que se utilizó era sumamente sencillo. Era una lente, era un par de lentes montadas sobre un cilindro hueco, que es el que están viendo ustedes aquí. El compuesto estaba formado por una combinación de lentes y se le atribuye la invención del primer microscopio, si es que se le podía llamar microscopio a esto, a Zacharias Janssen, un holandés que tuvo el ingenio, tuvo la creatividad para desarrollar con un tubo cilíndrico a los cual le colocó
unas lentes de aumento en cada extremo, pues se dio cuenta que con esas lentes que le colocaba podía aumentar significativamente el tamaño de las cosas. Pero aumentar significativamente el tamaño de las cosas en ese entonces era aumentarla el tamaño 50 veces, 100 veces. Actualmente los microscopios ópticos que se utilizan en los laboratorios de cualquier escuela nos amplifican hasta 1500 o 2000 veces cada estructura que nosotros observamos. Ya no digamos los microscopios electrónicos que llegan a aumentarnos hasta 250,000, 500,000 o 1,000,000 de veces. Pero bueno, por algo se empieza y Zacharias Jensen se le atribuye la invención del primer microscopio, que no era otra cosa que ese tubo que están viendo ustedes ahí, que contenía dos lentes a través de los cuales podíamos magnificar los objetos que se observaban. El concepto de célula lo implanta Roberto Hooke por allá en 1665, y esta palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico por Roberto Hooke, cuando a través de un microscopio que él mismo fabricó, que tiene este diseño que están viendo ustedes aquí, pareciera como una botella, ¿no? Pero no, era en realidad un juego de lentes, una especie de ocular grande. Ya tenía cierta similitud con los microscopios actuales, pero desde luego, aunque tuviera una estructura con cierto parecido, el mecanismo y la capacidad de amplificación y de resolución pues estaban muy distantes de llegar a lo que tenemos ahora. Roberto Hooke notó, al observar en unos cortes de una planta de corcho, notó que en esta planta de corcho se observaban pequeñas celdillas, como los ven ustedes aquí, y las definió como cells, como celdillas, y de ahí vino posteriormente el nombre de célula. Fue Roberto Hooke quien inventó o bien utilizó por primera vez la palabra célula y la definió como pequeñas habitaciones. Hooke llegó a esta conclusión al ver a través del microscopio que ahorita mostramos en una lámina, que él mismo fabricó, y que algunos organismos se vio que algunos organismos además del corcho estaban conformados por estas pequeñas cavidades a las que llamó celdillas o células, pero que de ninguna manera tenía idea Roberto Hooke de que esas celdillas o células tuviesen una función, y que eventualmente se llegaría a la conclusión de que estas celdas, estas células, son la unidad estructural y funcional de todo organismo viviente. Entonces, con esto inicia la anatomía microscópica. Con Roberto Hooke inicia la anatomía microscópica. Él introduce el término de célula, como lo dijimos ahorita, y lo aplica a cada una de las cavidades que vimos que observó en la lámina de corcho. No obstante, el término de célula en esa época era un mero valor descriptivo, como lo dijimos también, porque se ignoraban sus funciones biológicas y fisiológicas. Roberto Hooke publica una obra llamada Micrografía, en donde muestra muchas imágenes, además de las imágenes del corcho, de compartimentos, a los cuales llamó también células, pero los mostraba como compartimentos estructurales, sin saber, sin definir, sin tener idea cuál era la función de ellos. En su libro que dijimos se llamó Micrografía, en 1665, se pueden ver hermosas imágenes de objetos que había estudiado a través de su microscopio, además de otros descubrimientos biológicos. Él fue el primero en utilizar la palabra célula, como lo dijimos, que significaba celdilla, habitación, espacio. En 1668, 3 años después
entra en acción un personaje holandés de nombre Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek era un vendedor de telas sin estudios. Sin embargo, consiguió convertirse en uno de los científicos más trascendentes de la historia de la histología, hasta el punto de ser considerado el padre de la microbiología. Fíjense bien, el padre de la microbiología, no de la histología, de la microbiología. Y ahorita explico por qué. Este personaje, Anthony van Leeuwenhoek, holandés él, descubrió que estamos rodeados de minúsculas representaciones de vida, ¿sí? Es decir, que hay vida microscópica y que es vida pero tan diminuta que no es posible apreciarla con los microscopios que en esa época existían en 1668. Vaya, no era posible apreciarlo ni siquiera con el microscopio que había inventado Roberto Hooke. Y él crea su propio microscopio, que es sumamente rústico, como vamos a ver ahorita. Es una hoja de latón, ¿sí?, o de metal con un mango y un orificio, y colocaba él en el orificio una lente y colocaba una gota de agua para ver a través de la lente la gota de agua, y podía observar protozoarios, es decir, podía observar estructuras, organismos unicelulares, como lo estamos mostrando aquí, y los dibujaban. Este holandés, Van Leeuwenhoek, repetidamente fue despreciado por sus orígenes humildes, sus faltas de estudios, pero él se puso manos a la obra para crear sus propios microscopios con lentes muy sencillos. Elaboró con sus propias manos más de 500 lentes, algunos de los cuales podían aumentar hasta 500 veces, fíjense bien, 500 veces el tamaño original de los microorganismos, lo cual ya era un gran avance, lo cual era ya pues un logro increíble. Mientras que ustedes recuerdan, Zacharias Jensen lo podía aumentar 50 veces si acaso, él logró aumentarlo hasta 500 veces con su rudimentario microscopio. A Van Leeuwenhoek se le adjudican los descubrimientos de varias cosas, entre ellas la existencia de la vida de los protozoarios, la existencia de las bacterias, la vacuola de la célula, y según algunos expertos, también Van Leeuwenhoek fue quien descubrió los espermatozoides, aunque pues el mecanismo o las circunstancias es que los descubrió, pues no está muy claro, pero los descubrió y los llamó animálculos a los espermatozoides. Animálculos. Van Leeuwenhoek montó una pequeña lente biconvexa, una pequeña lente biconvexa, que es esta que estamos viendo aquí, que les estoy señalando con el cursor, sobre una placa de latón. Esta es la placa de latón, con la que consiguió aumentar el tamaño de las cosas con mayor eficacia que una lupa. Ese peculiar invento fue suficiente para que Van Leeuwenhoek, a través de la observación de una simple gota de agua, pudiera sumergirse en el universo de las bacterias y los protozoarios. Es decir, Van Leeuwenhoek es el primer observador de protozoarios, el primer observador de espermatozoides, el primer observador de bacterias y, como vamos a ver ahorita, también el primer observador de eritrocitos. Su curiosidad era tal que observaba detenidamente cualquier cosa que pudiera colocar debajo de una de sus muchas lentes. Acompañaba sus escritos con las meticulosas imágenes de un ilustrador que él contrató para respaldar su descubrimiento. Este era el microscopio de Leeuwenhoek. Esta era la lente y él colocaba la gota de agua sobre la lente. Este tornillo era para subir o bajar la gota de agua enfrente de la lente, y él obviamente por el otro lado se asomaba para ver a través de la lente la gota de agua
y observar los organismos, los microorganismos que se encontraban en la gota de agua, amplificados, como dijimos ahorita, hasta 500 veces por este artefacto. Leeuwenhoek se enfrentó a la teoría por aquel entonces en vigor de que existía una generación espontánea, es decir, de que había muchos organismos vivientes pequeños que venían de la nada, ¿sí? Que partían de la nada. La teoría de la generación espontánea. En aquel entonces se decía que los gorgojos, las pulgas, los mejillones, los gusanos, se desarrollaban de la nada, que era una generación de organismos que se formaban así, simplemente. Pero a partir de los estudios de Van Leeuwenhoek, se pudo llegar a la conclusión de que no era así, porque él logró observar con su lente los pequeños huevecillos, los diminutos huevecillos que depositaban los insectos, que depositaban los organismos pequeños para mantener el desarrollo de la especie. Leeuwenhoek, pionero en el descubrimiento de los glóbulos rojos también, los espermatozoides, las bacterias y los ciclos vitales de los insectos, se le considera pues como el padre de la microbiología por ser él quien logró observar todos estos fenómenos que a la vista de mucha gente era inconcebible, puesto que creían que existía una generación espontánea y no una diversidad de maneras de reproducirse de los microorganismos. Leeuwenhoek realiza múltiples observaciones y describe los espermatozoides, a los cuales ya dijimos llamó animálculos, los glóbulos rojos nucleados en peces e incluso, como también mencionamos, se encontró, aunque él no lo llamó así todavía, al mundo procariota de las bacterias. En 1668 confirmó y desarrolló el descubrimiento de la red de capilares del italiano Marcello Malpighi, demostrando cómo circulaban los glóbulos rojos por los capilares de la oreja de un conejo y también por la membrana interdigital de la pata de una rana. Acuérdense que las ranas tienen los dedos unidos por una membranita y en esa membranita hay vasitos sanguíneos. Él sacó sangre de esos vasitos sanguíneos, lo mismo que de la oreja de un conejo, y con su lente pudo observar los glóbulos rojos tanto del conejo como de la rana. Dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué chiste tiene? O sea, pues cualquiera puede observar glóbulos rojos ahorita. Bueno, sí, ahorita sí, estamos en el siglo XXI, pero aquí estamos hablando del siglo XVII, cuando el microscopio estaba en ciernes, cuando el microscopio, ni siquiera se llamaba microscopio, era sencillamente un instrumento, una parte de un equipo que aumentaba el tamaño de los objetos. Pero fíjense bien, aquí en el descubrimiento, o mejor dicho, en la invención del microscopio, se tenía que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. La primera de ellas era la capacidad de amplificación, es decir, qué tanto podía amplificar un microscopio, que en ese entonces no se llamaban así, qué tanto podía amplificar una estructura al observarla. Ya vimos que Zacarías Jensen la aumentaba 50 veces, pero ya vimos también que Van Leeuwenhoek la lograba aumentar hasta 500 veces. Y actualmente los microscopios ópticos las logran aumentar quizá algunos hasta 2000 o más veces. Esa es la capacidad de ampliación. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, además de la capacidad de ampliación, la capacidad de resolución. ¿Qué es la capacidad de resolución? Pues la capacidad de resolución es la claridad
con que se definen las estructuras que estamos observando, la nitidez con que se pueden observar sus bordes y sus límites. Entonces, por un lado está la capacidad de hacer grandes las estructuras para observarlas de un tamaño mayor, y por otro lado está el que se observen no nada más grandes, sino nítidas, claras, precisas. A una cosa se le llama magnificación, a la otra se le llama resolución. Entonces, necesitamos nosotros, o se necesitaba en aquel entonces, o ya desde aquel entonces, equipamientos. Se requería inventar nuevos microscopios que pudieran ampliar más las estructuras a observar, porque 500 veces era realmente poco, y que además tuvieran una buena resolución, porque de qué servía ver las cosas grandotas si no se podían ver clara y nítidamente sus bordes y sus detalles. Pues no servía de gran cosa, o viceversa. ¿De qué servía ver las cosas con bordes y detalles si no se podían ampliar más allá de 500 veces? Entonces se tenía que seguir trabajando en esto. La obra, sí, el legado de van Leeuwenhoek fue grandísimo en su época, a mediados del siglo XVII, y como les decía, pues se le considera el padre de la microbiología. Después, un tiempo después, vino a quien se le considera el padre de la histología, Marcello Malpighi. Marcello Malpighi, que vivió de 1628 a 1694, fue un médico y biólogo italiano conocido mundialmente como el padre de la anatomía microscópica, la anatomía, la embriología y la fisiología. Si hablamos de anatomía microscópica, estamos hablando específicamente de histología. La embriología es la anatomía del desarrollo, y la fisiología se refiere a la función de los organismos. A Malpighi se le conoce como el padre de estas tres cosas. Y se le conoce como tal en base a los descubrimientos que hizo, a los trabajos que publicó y a los avances que creó dentro de la ciencia, de la medicina y dentro de lo que era el mundo de la microscopía. Fue una de las primeras personas en observar los glóbulos rojos mediante un microscopio. Mencionamos ahorita que antes de él fue van Leeuwenhoek, pero van Leeuwenhoek, aunque los observó en una lente sencilla, simple, que él mismo creó, mientras que Malpighi logró observarlos ya en microscopios más sofisticados, más innovadores, y que podían mostrar todas estas células, principalmente los glóbulos rojos, de una manera más completa, más nítida, más clara. En 1656, Marcello Malpighi fue nombrado profesor auxiliar de anatomía en Bolonia. Sin embargo, después se fue a Pisa como profesor de medicina, y en 1659 regresa a Bolonia, y 2 años después, en 1661, realizó su descubrimiento más importante cuando describe la red de capilares pulmonares que conectan las venas con las arterias. Este fue uno de los principales descubrimientos. Vean cómo los microscopios de ese entonces ya tenían otra estructura. ¿Okay? Esta es una fuente luminosa. Este es un objetivo, y acá está el ocular. Aquí está la lente por donde observaban. ¿Sí? La lente luminosa atravesaba el tejido, llevaba la imagen al objetivo, y de ahí al ocular, y de ahí al ojo. Su descubrimiento más importante, pues, en 1661 fue el hecho de que
pudo describir cómo estaban formados los capilares. Ustedes saben, ya actualmente, pues todos sabemos, o cuando menos las personas que estamos relacionadas con la medicina, sabemos que los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños, que hay diferentes tipos de capilares, pero que independientemente del tipo que sean continuos, sean fenestrados o sean sinusoidales, el capilar es el sitio en donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, donde se lleva a cabo la difusión a través de la perfusión de los órganos, y en esta difusión, pues si es a nivel pulmonar, los capilares adquieren oxígeno y liberan dióxido de carbono, y si es a nivel tisular, si es a nivel de los órganos de la economía, pues es al revés, ¿no? Es al revés. Los capilares liberan oxígeno y recogen dióxido de carbono. Aquí podemos nosotros observar pues este microscopio y podemos entender por qué se le llamó o se le llama a Malpighi el padre, ¿sí?, de la histología, de la anatomía microscópica, de la anatomía del desarrollo y también de la fisiología. Marcelo Malpighi, fundador pues de la histología, investiga los aspectos microscópicos de animales y plantas, ya empieza a meterse también con el estudio de plantas, observa los hematíes, es decir, los glóbulos rojos, observa los glomérulos renales, es el primero en observar los glomérulos renales. Muy probablemente no lo han visto ustedes en anatomía, lo verán más adelante, pero los glomérulos renales son las unidades funcionales de los riñones y están formados por capilares, están formados cada glomérulo por un ovillo de capilares, y estos ovillos de capilares fueron estudiados inicialmente por Marcelo Malpighi. Por eso dice que es el auténtico fundador de la anatomía microscópica, el auténtico fundador de la histología. Recuerden que dijimos que Van Leeuwenhoek era el padre de la microbiología. A Malpighi se le considera el padre de la anatomía microscópica o bien de la histología. Él logró observar estos glóbulos rojos, pues, y logró observar los glomérulos renales. Tan es así que los glomérulos renales, en honor a él, también tienen el epónimo de glomerulus de Malpighi. Pasaron otros 175 años en los que no hubo grandes avances en el mundo de la histología. Sin embargo, a partir de entonces, 175 años después, surgen dentro de la historia de la anatomía microscópica algunos personajes, algunos científicos muy importantes, como son Matthias Jakob Schleiden, un botánico alemán, y Theodor Schwann, un zoólogo alemán, a principios del siglo XIX, 1837 aproximadamente, 1837-38, y Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, aunque ellos estudiaban diferentes universos, uno de ellos estudiaba el universo de las plantas, la botánica, que fue Schleiden, y el otro estudiaba el universo animal, la zoología, Theodor Schwann. Ambos reconocieron las similitudes fundamentales entre los dos tipos de células, es decir, tanto las células vegetales como las células animales. Y entre 1838 y 1839 ellos propusieron que todas las cosas vivientes, todos los organismos vivientes se componen de células, y con esta teoría se dio lugar a la biología moderna. Es decir, a partir de 1838, con la teoría celular promulgada, creada por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, tanto para el reino vegetal como para el reino animal,
con esta teoría nace la biología moderna. ¿Y cuál es la teoría? Bueno, la teoría, ahorita vamos a ver, la teoría celular que ellos promulgaron se basaba principalmente en 4 aspectos. Aquí tenemos las imágenes de Schwann y Schleiden y nos dice: la histología y la citología contemporánea son el resultado del maridaje de la anatomía general y de la teoría celular de Schwann y Schleiden, que se desarrollaron en 1838 para el reino vegetal y en 1839 para el reino animal. Y ellos decían, dentro de su teoría celular, la célula es el elemento fundamental del organismo. Es decir, con ellos nace el concepto de que la célula es el elemento fundamental tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista funcional de cada organismo. La célula es el elemento fundamental desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista fisiológico de todo organismo viviente, sea del reino animal o sea del reino vegetal. Y ellos resumieron su teoría celular, tal como se le considera hoy, en 4 proposiciones. La primera: en principio, todos los organismos están compuestos de células. Número 2: en las células tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo. Número 3: las células provienen tan solo de otras células preexistentes. Todavía no se descubría, todavía no se sabía, todavía no se entendía el cómo era que una célula venía de otra célula preexistente. Ni idea se tenía de lo que era la mitosis en aquel entonces. Pero sí, ya estos 2 científicos alemanes tenían la idea, tenían la convicción de que cada célula tenía que venir de una célula previamente existente que de alguna forma daba lugar a nuevas células. Y también en su 4º postulado nos dicen en la teoría celular que las células contienen el material hereditario de todo organismo. El material hereditario que posteriormente vamos a ver cómo se le llamó DNA. Entonces, la teoría celular promulgada, elaborada por Schwann y Schleiden, tiene estos 4 principios. Todo organismo está compuesto de células. Dentro de las células se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas del organismo. Las células provienen tan solo de otras células preexistentes y dentro de las células encontramos el material hereditario. Vamos a dejar hasta aquí este video para no prolongarnos mucho. Todavía no terminamos con la historia de la histología, pero más tarde les subo el final de esta historia que termina por allá en el siglo XX con el descubrimiento de la doble hélice de DNA de Watson y Crick. Lo veremos en el siguiente video.